general de la OCDE, con quien me enlazo hasta París vía telefónica. Secretario, ¿cómo se encuentra la economía mundial después de la sacudida que causó el voto a favor del Brexit? Fue totalmente inesperado, los mercados estaban subiendo el día del voto mismo. En Inglaterra los mercados no esperaban ese resultado, creían que el resultado iba a ser a favor de quedarse dentro de la Unión Europea, lo cual te da idea pues de los norteados que andaban los sondeos y también pues de que no había una percepción de que se podía perder. Y lo que sucedió es que como agarraron tan mal parados a los mercados, el momento en que hubo el voto en contra, todos los que estaban largos, digamos, en términos de confiar en el futuro, etcétera, inmediatamente se pusieron a querer salirse del mercado, a vender, y entonces eso provocó una caída de la libra, por supuesto una baja de la bolsa, etcétera, toda una reacción como excesiva, y ya la hora ya las cosas se están normalizando un poco más. Se bajó hasta 1.16 la libra, ahora está a 1.20 por euro, y al mismo tiempo, bueno, contra el dólar también se cayó mucho, ya se fortaleció. La bolsa ya está mejor, vi como que las cosas ya están poniendo un poco en perspectiva, pero hay 200 preguntas sin contestar respecto de qué es lo que puede suceder, porque depende del modelo comercial que tomen, depende del impacto de el acceso de los bancos ingleses a los mercados europeos, depende de muchas inversionistas que se iban a instalar en Inglaterra para trabajar con toda la Unión Europea y ahora no hay seguridad de que puedan estarle vendiendo a todos los países de Europa, pero en un esquema de libre comercio. En fin, tienes hasta cuestiones deportivas, ¿no? Sí, hay cientos y cientos de preguntas que surgen. Por ejemplo, el caso de México, que México dijo, Inglaterra es un país muy importante para nosotros, es un cliente muy importante, es un socio muy importante, vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Qué pasa? Todos los acuerdos comerciales de México eran con Europa. Ahora va a haber que hacer uno separado con Inglaterra. ¿Qué tipo de modelo va a ser? Y multiplica eso por 150 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los países africanos tienen acuerdo con Europa, todos los países de Asia hay un acuerdo con Europa, el Mercosur está negociando un acuerdo con Europa, pero todo es con Europa, incluida Inglaterra. Ahora que Inglaterra se vaya por su cuenta, pues obviamente se multiplica la cantidad de negociaciones que hay que hacer. Y toda esa incertidumbre pues está reflejando en los mercados, pero sobre todo en Inglaterra, donde ya los impactos del crecimiento del último trimestre son muy claros y en donde seguramente la incertidumbre política que se agregó a la económica y que hoy se resolvió con el nombramiento, la toma de posesión de la nueva primera ministra, pues significa que vamos a pasar varios años de trabajos excepcionales, pues que pudieron haberse evitado en caso de que se hubiera escogido el camino de quedarse en Europa, pero que, como dijo la señora Theresa May ayer, el Brexit es Brexit, quiere decir que sí nos vamos a salir, esa es la decisión mayoritaria de la sociedad británica y por lo tanto pues va a haber que trabajar para hacer lo mejor posible, ¿no? El escenario mundial está afectado por tensiones geopolíticas, desacuerdos políticos como el referéndum en el Reino Unido, terrorismo, flujos de refugiados. ¿Qué tanto preocupa todo esto a la OCDE? Lo que pasa es que siempre hay elementos de tipo geopolítico, inclusive de seguridad, estratégicos, hasta militares, que tienen que ver con la economía, afectan la economía, generan un poco de incertidumbre en la economía, pero lo que pasa es que, bueno, si a uno le agrega a lo normal, a lo natural, al terrorismo, a lo de los refugiados, al tema, una incertidumbre de este tamaño y pues el hecho de que se esté poniendo
en duda pues la viabilidad de una economía, dado que hay tantos temas que preguntar sobre su pertenencia a Europa, cómo se va a volver a relacionar con Europa, pues obviamente se agrega un elemento de incertidumbre que no necesitamos. Tienes toda la razón. Hoy hay tantos temas que pues conspiran en contra de la confianza y la estabilidad, y este era uno pues que no esperábamos. Primero que se lanzara, fue sorpresa que se lanzara la propuesta del referéndum, después que viniera el referéndum, que viniera como salió, todo como que tomó a los mercados por sorpresa. Estamos en este momento pues en el proceso de digerir todo esto, ¿no? Hoy hay muchas más preguntas que respuestas, porque las modalidades que adopte el gobierno británico, pero también sus interlocutores, para ver cómo se van a vincular con Inglaterra. Tú imagínate, cada país que hoy tiene un acuerdo con la Unión Europea va a tener que negociar su propio acuerdo con Inglaterra, pero además Europa va a tener que hacer sus acuerdos individuales, 28 acuerdos individuales. ¿O qué tipo de paquete puedes hacer con los 28, o ahora los 27? ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes adoptar una modalidad tipo Canadá, una modalidad tipo Noruega, una modalidad tipo OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuál de las diferentes modalidades comerciales va a poder adoptar Inglaterra o el Reino Unido? Hay además la complicación política de Escocia, de que Escocia se quiere quedar. Hay un signo de interrogación respecto de Irlanda, porque bueno, son regiones que votaron muy claramente a favor de quedarse, Irlanda del Norte. Entonces hay una serie de elementos pues desconocidos o de incertidumbre muy severa, que están agregándole fuego a toda esta turbulencia de los mercados. No hay nada que afecte tanto a los mercados. Los mercados inclusive manejan las malas noticias bastante bien, porque están acostumbrados a recibir pues buenas y malas noticias. Lo que los mercados no manejan muy bien es la incertidumbre, porque ante la incertidumbre se van bajo el supuesto del peor escenario. Y desde la perspectiva de la OCDE, ¿está preparado México para enfrentar esta incertidumbre? Mira, vamos a ponernos de acuerdo en un asunto. A la Gran Bretaña vamos a decir que le afecta 3, a Europa le afecta 2, a Estados Unidos le afecta 1, y a México, bueno, le afecta ¿en qué sentido? Inglaterra, Gran Bretaña es un Reino Unido, digamos, es un inversionista importante en el mundo, incluyendo en México. Entonces, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que mañana van a cerrar las fábricas inglesas en México? No, por supuesto que no. ¿Quiere decir que se van a perder los empleos de las inversiones inglesas en México? Por supuesto que no. ¿Quiere decir que los bancos ingleses que están representados en México van a dejar de estar operando? Por supuesto que no. Lo que sucede es que el relacionamiento de tipo legal y formal, y que va a normar el marco jurídico y hasta cierto punto político, pero sobre todo jurídico, que va a normar muchas de esas relaciones de comercio, de inversión, de regulación, etcétera, no serán ya los que se aplicaban en virtud de que el Reino Unido era miembro de Europa. Ahora se tienen que hacer de manera individual. Inclusive México tuvo la iniciativa de decir: nosotros ya tenemos un modelo de acuerdo comercial que ofrecerle al Reino Unido, y eso, por cierto, fue muy apreciado en el Reino Unido. La iniciativa fue muy bien recibida y además se apreció mucho, porque era un momento que todo el mundo estaba criticando y todo el mundo estaba mostrando mucha hostilidad, etcétera. Los europeos estaban más bien
con la frustración que todos sentían, estaban con mucho escepticismo, etcétera. En cambio, un país pues, grande, importante, un país que de cientos de miles de millones de dólares de comercio, de importación, de exportación, etcétera, que de repente le dice al Reino Unido, oye, y además me parece que tú eres un socio muy importante y aquí yo te ofrezco un acuerdo comercial. Pero no quiere decir que lo vayan a aceptar mañana ni que esa vaya a ser la solución, porque lo primero que tiene que suceder, acuérdate, que es que el Reino Unido le tiene que hacer una notificación formal. El nuevo gobierno que hoy tomó posesión apenas, la señora Theresa May, tiene que analizar sus alternativas y después le tiene que entregar a la Unión Europea una notificación oficial de que se quiere salir, y luego el proceso dura más o menos como 2 años de aquí a que se sale, y mientras pues se tienen que ir revisando todos los instrumentos en que participa junto con los demás europeos. Después viene un proceso de la desvinculación formal de los 28, pero después además se inicia un proceso que no puede empezar antes o no mucho, porque se tiene que ver las condiciones en que se va a desvincular para empezar a ver cómo se va a revincular con los demás países del mundo, con la propia Unión Europea. Sin duda lo que vamos a seguir viendo es un panorama de bajo crecimiento en el mundo, pero con marcados contrastes entre países y regiones. Mira, ya veníamos con un crecimiento de alrededor del 3% de la economía mundial. Y para darte una idea, bueno, 3% es bueno, es malo o regular o qué, pues antes de la crisis veníamos creciendo en los últimos 10 años en promedio al 4%. Que sí que llevamos 8 años después de la crisis y todavía no volvemos al nivel de crecimiento que teníamos previo a la crisis. Eso te da idea de la gravedad de las... Entonces, tenemos el problema de que muy despacito ya se estaba levantando Europa, seguimos con el problema de Grecia, tenemos el problema de los migrantes, de las corrientes de migración por la desintegración y los problemas de Siria, además de las migraciones normales que ya había de un montón de otros países de Europa que quieren venirse a los países más desarrollados en Europa para encontrar empleo, el tema del terrorismo que se ha convertido pues en un problema prácticamente generalizado. Estambul y el otro día es en Dhaka y el otro día pues es en París y en fin, y el otro día es en alguna ciudad de los Estados Unidos. Vete a saber, el problema, por supuesto, esto pues implica también incertidumbre, implica gastos, implica, en fin, la situación no es una situación fácil, no estamos cómodos, ¿no? Y tú me preguntas, bueno, ¿y eso implica que esto va a afectar? Sí, porque afecta más de lo que objetivamente se van a ver afectadas las corrientes de comercio o de financiamiento. De una forma o de otra se van a restablecer, aunque sean menos eficientes. Eso va a tener un costo en crecimiento. Pero el problema que hay es lo que decías tú desde muy al principio, que es la incertidumbre. Y esto va a durar, porque no sabemos todavía cómo se van a abordar las soluciones de fondo. Una de las cruciales es precisamente cómo se va a revincular el Reino Unido con los demás países del mundo en lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales, de inversión, etcétera. Entonces sí, la respuesta a tu pregunta es lamentablemente que sí, que se afecta la economía mundial, se afecta el crecimiento del Reino Unido, de Europa. Gracias, secretario Gurría. Buena noche para usted en París. Pues te agradezco mucho a ti y muchos saludos a Enrique y a todo su auditorio.